Continuamos esta segunda parte con el estudio de la fisiopatología del quinto par. ¿Sí? El quinto par, conocido también como trigémino, es el más grande de todos los nervios craneales, que se va a responsabilizar de la inervación de la cara, mucosas paranasal, nasofaringea, palatina, corneana, bucal, labios, encías, dientes, conducto auditivo externo, excepto el trago, y los 2/3 anteriores de la lengua, solo la sensibilidad general. El componente motor da inervación a los músculos de la masticación, músculos temporal, músculos maceteros, pterigoideo medial y lateral. Es el de mayor grosor entre los pares craneales. Como dijimos, es un nervio mixto de origen real a nivel del núcleo motor. El núcleo motor del trigémino o masticador es el núcleo principal, está ubicado en el área posterolateral de la calota protuberancial, corresponde a la cabeza del asta anterior. El núcleo accesorio se puede seguir desde el principal hasta el lado interno del colículo superior. El nervio sensitivo, como vemos acá, recibe axones del ganglio de Gasser que penetran en la protuberancia y terminan a nivel del núcleo mesencefálico, responsable de la propiocepción y del reflejo masticatorio, el núcleo sensitivo principal para el tacto epicrítico y el núcleo bulboespinal que llega hasta los niveles medulares C2 y C3, que se va a responsabilizar del dolor, termoalgesia y tacto protopática. Las únicas fibras que no hacen relevo en el ganglio de Gasser son las fibras motoras. Esta siempre es pregunta de examen. El trayecto, bueno, el ganglio de Gasser descansa sobre el cabo trigeminal de la dura madre, se divide en 3 ramas y atraviesan el cráneo. Son el nervio oftálmico, que atraviesa la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar, que atraviesa el foramen redondo, y el nervio mandibular, que atraviesa el foramen oval, tan importante para el manejo terapéutico intervencionista de algunos problemas a este nivel. Podemos ver acá el trayecto del nervio oftálmico que da sus ramas terminales, como son el nervio nasociliar o nasal, nervio frontal, nervio lagrimal, que también da una rama al nervio oftálmico que se anastomosa con los oculomotores tercero y sexto par y el nervio simpático. Y en su trayecto tenemos también los colaterales que van a dar ramas, la meningia media, al cigomático, pterigopalatino, que va a enviar ramas orbitarias, nasales, nasopalatinas, palatinas mayores, menores y faringias. Y los alveolares superiores, posteriores, mediano y anterior. El nervio mixto, por otro lado, va a dar ramos terminales a nivel del tronco terminal posterior, como son el aurículo temporal, el alveolar inferior que penetra el conducto mandibular y termina en el mentoniano y dentario inferior, y el lingual que recibe anastomosis de la cuerda del tímpano. Tenemos también como nervio mixto la inervación del nervio mandibular, que se va a responsabilizar, como dijimos, de los músculos de la masticación temporal, macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, inervados por B3. Vemos acá también que este nervio mandibular va a tener diferentes componentes. El oftálmico B1, que es sensitivo general, su salida es a nivel de la fisura orbitaria superior y sus acciones, sensibilidad de la córnea, de la piel de la frente, del cuero cabelludo, párpados, nariz, fosas nasales y senos paranasales. Tenemos el maxilar superior, rama B2, que también es sensitivo general, sale a nivel del agujero redondo y va a dar sensibilidad de la piel de la cara, labio superior, dientes superiores, senos maxilares y paladar. Tenemos el maxilar inferior B3, que es sensitivo general y motor braquial, su salida a nivel del agujero oval, va a dar sensibilidad de la piel lateral de la cabeza, labio inferior, dientes inferiores, articulación temporomandibular, 2/3 anteriores de la lengua, motor para los músculos de la masticación miloioideo, el bigástrico anterior, el digástrico, tensores del velo del paladar y del tímpano. Aquí lo podemos ver gráficamente, área oftálmica, ¿sí? El nervio oftálmico, B1,
frente, párpados superiores, nariz, su parte superior, glándula lagrimal, ganglio oftálmico, globo ocular. Área maxilar B2 en amarillo, completamente de amarillo, podemos ver el área mandibular o B3, aquí en anaranjado, perdón, el B2 y en amarillo el B3 y todas las áreas que va a comprometer que ya hemos repetido. Y luego vemos ya el plexo cervical superficial, B4 y B5. ¿Cómo vamos a explorar el trigémino? Bueno, con el uso de algodones, alfileres, objetos fríos y calientes y el reflejo corneal. Vamos a valorar o palpar los músculos temporales y maceteros, ordenar al paciente que apriete fuertemente sus dientes o que mastique, lo que permite percibir el endurecimiento de las masas musculares. Y la función motora, pidiendo al paciente que abra su boca mientras uno con una mano se opone a que abra la boca. ¿Cuáles van a ser las alteraciones del quinto par? Tenemos la parálisis del trigémino cuando existe una pérdida de la sensibilidad, alteración o parálisis en los músculos masticadores y conservación de los músculos de la frente, párpados y labio. Tenemos también parálisis del martillo, del músculo martillo, que va a tener repercusiones a nivel de la audición. Bueno, otra patología importante y bastante discapacitante es la neuralgia esencial del trigémino llamada tic dolorox o tic doloroso, que es un dolor paroxístico punzante intenso de segundos a minutos de duración unilateral que da sobre todo a mujeres. No se debe a deficiencias sensitivas ni motoras y su origen no se conoce. Parece tener su origen en la compresión de la raíz principal del trigémino en su entrada a la protuberancia por vasos tortuosos o aberrantes como son la arteria basilar y las arterias cerebelosas. También existe la neuralgia secundaria del trigémino, en la cual sí se conoce la causa, pueden ser tumores, malformaciones, traumatismos o infecciones. A diferencia del anterior, este es un dolor continuo, se asocia a parestesias, abolición del reflejo corneano, ¿sí? Entonces hay que investigar y estudiar la causa. El nervio trigémino, como hemos visto, inerva todos los músculos de la masticación, recoge la sensibilidad de la hemicara ipsilateral y se compone de 3 ramas: oftálmica, maxilar, mandibular. La manifestación clínica más frecuente es el dolor de la hemicara ipsilateral y puede cursar con hipoestesia de la hemicara ipsilateral, desviación de la mandíbula hacia el lado enfermo con debilidad para la masticación y abolición del reflejo corneal. La causa más frecuente son las infecciones por el herpes zóster, la esclerosis múltiple o la neuralgia del trigémino de tipo idiopática o primaria. Como definimos neuralgia del trigémino, es una entidad dolorosa que afecta el quinto par craneal. En la distribución de una o más de sus ramas se caracteriza por la presencia de episodios de dolor súbito, intenso, paroxístico y lancinante en la cara, específicamente sobre la distribución del nervio trigémino en alguna de sus ramas. Usualmente es unilateral, severo, breve y penetrante. Se presenta por accesos que pueden durar desde algunos días hasta meses con periodos de remisión. Ya fue descrita esta enfermedad por Avicena como la tortura facial del siglo X. En 1756 se le dio el nombre de tic doloroso por John Fortier en 1773, quien publica la descripción detallada del síndrome de neuralgia del trigémino, y es Ruston y Olafson que establecen los criterios clínicos clásicos para el diagnóstico de la neuralgia del trigémino, vigentes aún hasta la actualidad. En cuanto a epidemiología, la incidencia anual es de 5.7 a 2.5 sobre 100.000 habitantes, mujeres versus hombres. La edad promedio es de 53 años en la neuralgia clásica y 43 años en la neuralgia del trigémino secundaria. La prevalencia de la neuralgia del trigémino a lo largo de la vida es de 0.16 a 0.3%, mientras que la prevalencia del dolor facial es del 2%. Se debe considerar otras causas diferentes a la neuralgia del trigémino en pacientes con dolor facial. ¿Sí? Entonces, constituye casi el 89% de todas las algias faciales. Suele desarrollarse después de los 40 años de edad hasta el 70%, más frecuente en mujeres. Factores de riesgo no concluyentes: el lado derecho de la cara es el más afectado, hasta en un 57%, y en un 47% el izquierdo. ¿Cuáles son los
los criterios diagnósticos de la neuralgia del trigémino, bueno, al menos 3 ataques de dolor unilateral que cumplen los siguientes criterios B y C. Ocurre en una o más divisiones del nervio trigémino sin irradiación más allá del territorio del mismo. El dolor tiene al menos 3 de las siguientes características: ataques recurrentes de dolor con una duración entre segundos y 2 minutos, intensidad severa 10/10, dolor punzante, agudo con características de descarga eléctrica o disparo o puñalada, al menos 3 ataques desencadenados por estímulos inocuos en el lado afectado, como por ejemplo cepillarse los dientes, lavarse la cara, soplar, beber agua, hablar. De no evidencia clínica de déficit neurológico y no es atribuible a ninguna otra causa. ¿Cuáles podrían ser causas o etiología? Existen diversas teorías al respecto. Entre las más importantes tenemos la desmielinización ganglionar, que es un estado de hipersensibilidad de las ramas aferentes del trigémino. Tenemos la teoría postulada por Janetta por compresión o deformación de la raíz dorsal del trigémino en la entrada a la protuberancia, ocasionada por malformaciones o variantes anatómicas vasculares de la arteria cerebelosa superior. En tercer lugar, la teoría de Fromm, que es la teoría epileptógena por irritación crónica de las terminaciones nerviosas del trigémino e induce a alteraciones de los sistemas inhibitorios segmentarios y un aumento de la actividad de estos núcleos secundario a la activación de potenciales de acción ectópicos. Descargas paroxísticas en las interneuronas de dichos núcleos en respuesta a estímulos táctiles. Aquí tenemos el mecanismo primario, que es la desmielinización focal de las aferencias cerca de la entrada de la raíz en el nervio a nivel del puente. Esta área representa un sitio de mayor susceptibilidad al daño, ya que es el sitio donde las células de Schwann son sustituidas por oligodendrocitos, y si existe una compresión vascular, lleva a puntos de daño focal, resultando en dolor característico de la neuralgia del trigémino. Bueno, como dijimos, la vamos a clasificar en típica o esencial. Es el síndrome doloroso de distribución del quinto par craneal específico o alguna de sus ramas. Y es atípica cuando es secundaria a una lesión posterior a un proceso tumoral, oncológico, postraumática, posherpética, migrañosa periódica o asociada a un dolor central por un accidente cerebrovascular, por ejemplo. La clínica, bueno, intensidad severa, dijimos 10/10 en la escala numérica de valoración de dolor. La localización va a ser unilateral, no pasa de la línea media y se limita al territorio de las 3 ramas B1, B2 o B3 del trigémino. Duración breve de 1 a 2 minutos, de segundos a 2 minutos. El inicio es paroxístico con periodos de remisión. Tipo: descargas eléctricas o quemantes eléctricas. ¿Sí? Es un dolor agudo, punzante, similar a una descarga eléctrica unilateral en el trayecto del nervio trigémino. En la mejilla B2, barbilla, dientes inferiores B3, alrededor del ojo B1. Lo más habitual es que comprometa B2 y B3. Los paroxismos son segundos breves, duran desde estos pocos segundos hasta 2 minutos. Eso es muy particular para hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes o triggers? La estimulación o el roce suave del aire, la mímica, la masticación, el habla, cepillarse los dientes. El examen neurológico en pacientes con neuralgia esencial del trigémino es absolutamente normal, siendo muy importante la exploración de las sensibilidades del reflejo corneal y del fondo de ojo. Para hacer diagnóstico diferencial con neuralgia secundaria del trigémino, tenemos los de origen tumoral, que hemos dicho menos del 2%, postraumático 5 a 10%, infección herpes zóster 10 a 15%, disfunción de la articulación temporomandibular asociada con neuralgia de la tercera rama del trigémino B3, cuando compromete piezas dentales afectadas hasta en un 2%, degenerativas por esclerosis múltiple y otros como neuralgias del glosofaringio, trigeminal atípica, cefalea histamínica de Horton, neuralgia del ganglio esfenopalatino y la neuropatía periférica. Tratamiento de la neuralgia del trigémino multimodal.
Se pueden utilizar anticonvulsivantes, antidepresivos, opioides débiles, procedimientos intervencionistas y apoyo psicológico. Es fundamental educar al paciente sobre su enfermedad, asociar a la terapia física y de rehabilitación con fisioterapia y deporte para completar la multimodalidad, hacer terapia intervencionista con estimulación periférica de las tres ramas o comprometiendo el ganglio de Gasser, radiofrecuencia. Vamos a ver qué alternativas intervencionistas tenemos y por supuesto la terapia psicológica para poder afrontar la situación. Los fármacos más utilizados en neuralgia del trigémino tenemos la carbamazepina, dosis de 300 a 1000 miligramos por día, efectos secundarios múltiples neurológicos relacionados con el inicio de la dosis, mareos, somnolencia. La recomendación, iniciar con dosis pequeña, dependiendo de la tolerabilidad, verificar interacciones farmacológicas con warfarina. Tenemos la oxcarbamazepina, que es una modificación a la carbamazepina más segura, a razón de 200 a 1200 miligramos por día. Efectos secundarios parecidos al anterior, neurológicos, hiponatremia, dosis elevadas. Se debe utilizar dosis diaria distribuidas 4 veces al día, cada 6 horas. Y verificar si existe hiponatremia a dosis muy elevadas. Tenemos al baclofeno, ¿sí? Un relajante muscular central a razón de 50 a 80 miligramos por día, efectos neurológicos de debilidad muscular periférica. Se debe iniciar con dosis muy pequeñas por los efectos secundarios y útil en pacientes que tienen esta neuralgia secundaria a una esclerosis múltiple. La lamotrigina como anticonvulsivante, 200 a 400 miligramos por día. También se debe iniciar en dosis pequeñas, también tiene efectos neurológicos secundarios, puede asociarse a rash cutáneo y al escalar la dosis rápidamente, esto nos obliga a iniciar con dosis pequeña y puede combinarse la lamotrigina con carbamazepina. Pasamos a la gabapentina, a razón de dosis de 1800 a 3600 miligramos por día, con 4 miligramos de ropivacaína en puntos gatillo periféricos. ¿Sí? También tiene efectos secundarios neurológicos. La ropivacaína, que es un anestésico local, reduce los requerimientos de gabapentina. Estos son los principales tratamientos intervencionistas que tenemos hoy hasta la fecha. El primero es la ablación del ganglio de Gasser por radiofrecuencia con guía fluoroscópica, como vemos acá. ¿Sí? A nivel del ángulo de la boca, de manera externa y percutánea, identificamos la orientación por vía tomográfica o fluoroscópica del ingreso, del acceso al agujero oval por donde nace o se ve la salida de la tercera rama del ganglio de este nervio trigémino, y es allá donde vamos a modular con una aguja de radiofrecuencia con punta activa por temperatura, ¿sí? O radiofrecuencia pulsada. Vamos a lograr modular la transmisión de este ganglio. Tenemos luego la microcompresión percutánea de Gasser con balón de Fogarty. Tenemos la descompresión microvascular quirúrgica con una pequeña torunda de algodón. La radiocirugía estereotáctica como otra alternativa muy interesante. El Gamma Knife, que es una técnica de radiocirugía, es la más precisa para el tratamiento de estas neuralgias.